Hola, vamos a un nuevo capítulo de La Mirada del Cuervo. Una pasada rápida, muy por encima de nuestra historia. Nuestros programas no pretenden ser una crónica histórica, sino más bien un cuento, una historia, contar la historia de manera muy sucinta, muy rápida. Lo último que habíamos hablado, el último capítulo, comentamos respecto de la batalla de Tucapel, en 1553. Estamos hablando de ya 10 años, 11 años después ¿cómo se llama esto?, de la fundación de la ciudad de Santiago. Desde el año 41, fecha en que se produjo el ataque a la ciudad de Santiago, que don Pedro de Valdivia había estado fundando ciudades en el sur. Cuando en diciembre o enero, no estaban claros los historiadores, se produce la batalla de Tucapel, don Pedro de Valdivia muere, y muere de manera bien luctuosa, bien terrible. Creo que lo relatamos en el capítulo anterior. Desde ese momento las tropas mapuches comienzan a avanzar hacia el norte y hacia el sur también. Y don Francisco de Villagra, uno de los lugartenientes de Pedro de Valdivia, se moviliza al sur para frenar el avance mapuche. Sin embargo, en las cercanías de la ciudad de Lota se produce una batalla tremenda, que fue la batalla Marigüeño. Y en aquella batalla las tropas españolas son derrotadas. Y es entonces cuando don Francisco de Villagra decide retirarse al norte, llegar a la ciudad de Santiago y atrincherarse esperando la llegada de los mapuches, que venían muy fuertes. Se abandona, una de las tantas veces que Concepción es abandonada, se abandona la ciudad y es quemada hasta los cimientos. Hasta ahí llegamos en el capítulo anterior. La guerra de Arauco se prolongó durante muchos años, incluso hasta el tiempo de la República. Más adelante hablaremos de la batalla en que muere Lautaro y finalmente comienza el declive del poderío militar mapuche, no solamente con la muerte de Lautaro, sino que luego de estas campañas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hubo una serie de epidemias que diezmaron a la población mapuche y que finalmente terminaron por debilitarlo y permitió el avance más libre de las conquistas hacia el sur. Nos referiremos a eso en otro capítulo porque hoy día lo que quiero es volver a Santiago y hablar de su evolución hasta convertirse en la capital que es hoy. Santiago es fundado el 12 de febrero de 1541, sufrió diversos ataques, como lo relaté en un capítulo anterior, y también diversos fenómenos climáticos que dieron como resultado los desbordes del río Mapocho, convirtiéndose en una necesidad el canalizarlo para contener sus tremendas crecidas. Hubo terremotos épicos, como el famoso terremoto de Mayo, no me acuerdo del año en este momento, ya me acordaré, fue durante el tiempo en que teníamos a la Quintrala, con el Cristo de Mayo, con la corona en el cogote. No hablaremos de eso, pero se calcula que ese terremoto tiene que haber alcanzado una intensidad cercana a los 8,6 o 8,8, destruyendo grandes extensiones de la ciudad. Sin embargo, en el 1770 aproximadamente, o 60, se comienza a construir una casa que sería muy importante en la historia, y me refiero a la Casa Colorada. La Casa Colorada fue propiedad de don Mateo de Toro y Zambrano, el llamado Conde de la Conquista. El 18 de septiembre de 1810, y fíjese cuánto salté, me comí 4 siglos, o 3 siglos, hablaremos de esos 3 siglos en otro capítulo, por ahora me quiero centrar en esto. El 18 de septiembre se produjo en Chile un evento relevante. Nosotros erróneamente celebramos ese día como el Día de la Independencia, y la verdad es que no es así. Ese día lo que ocurrió fue un acto de autogobierno. ¿Por qué? En 1809 Napoleón Bonaparte invade España y lo invade con la intención de conquistar el paso al estrecho de Gibraltar para entrar al Mediterráneo bajo control inglés, y también para poder dominar todo el canal de la Mancha desde el lado español.
La idea era eventualmente atacar Inglaterra y conquistarla. Sin embargo, la Armada Británica lo evitó en batallas importantes como la batalla de Trafalgar, de la cual me referiría en algún momento. No los quiero latear con fechas ni con esas cosas, pero al entrar Napoleón a España y entrar en una batalla abierta con los ingleses y ante una revuelta española que no lo reconocía ni a él ni a su hermano José Bonaparte, se produjo en distintas regiones, con las provincias, un levantamiento de autogobierno en contra del gobierno francés. Lo mismo hicieron en las colonias chilenas. En Chile, la Junta de Gobierno, me suena Junta de Gobierno, no sé por qué me trae recuerdos bonitos eso. La Junta de Gobierno de esa época no tenía como finalidad, perdón que me rasque la nariz, pero estoy un poquito alérgico, declarar la independencia. Por ejemplo, don Fernando Márquez de la Plata, cuyo nombre coincide con los míos, no tengo parentela con él, hay un parentesco muy lejano, pero don Fernando Márquez de la Plata era realista, era el presidente de la Real Audiencia. Y al momento de comenzar el conflicto independentista, don Fernando Márquez de la Plata se va de Chile y se va a Lima. Él era realista. Don Juan Martínez de Rosas, que después gritaba libertad y patriotismo a voz en cuello, declaraba lealtad al rey. En el fondo lo que ellos hablaban era de una lealtad al rey de España, Fernando VII, quien había abdicado en favor del hermano de Napoleón, harto cobarde. Estos actos que emulaban lo que habían hecho las juntas de Cádiz, las juntas de Sevilla, en fin, que eran juntas de gobierno que en el fondo se rebelaban ante el dominio francés, no fue reconocido en España. ¿Por qué? Porque los peninsulares gobernaban, no los criollos. Y eso comenzó a generar molestia en los criollos en Chile y en las colonias americanas, al punto de comenzar a gritar ya derechamente independencia. La primera junta de gobierno, claro, fue el primer acto de autogobierno en la zona, y eso se hizo en la Casa Colorada. Durante algún tiempo se pensó que ese acto había ocurrido en la Casa del Consulado. En el Palacio de los Tribunales ustedes pueden ver una reja que está subiendo hacia el segundo piso, por dentro, que habla de que esa reja pertenecía al consulado y que vio la creación de la primera junta de gobierno. Es un error histórico garrafal, porque la primera junta de gobierno, como digo, se creó y sesionó varias veces en la Casa Colorada, hasta que se trasladó a la Casa del Consulado, que después se vino abajo y sobre esos terrenos construyeron el actual Palacio de Gobierno. La Casa Colorada, que se encuentra a pocos metros más bien de la Plaza de Armas, fue el eje de gobierno de la aristocracia de la época y fue la casa en la cual se reunían muchas veces los que fueron después opositores de O'Higgins, quien gobernaba en la casa que está actualmente, no la casa en realidad, una casa de gobierno, pero actualmente el Museo Histórico. Ese que está al lado del Correo, a un costado de la Catedral de Santiago, frente a la Plaza de Armas. El gobierno de O'Higgins, que surge después de las guerras de independencia, generó un nuevo protagonismo para la Casa Colorada, porque la Casa Colorada se convirtió, como digo, en el eje de la insurgencia, digamos, o de la resistencia o de la oposición a O'Higgins. Sin perjuicio de que las sesiones ya del Congreso funcionaban en lo que era el Tribunal del Consulado, actual Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, perdón. En ese lugar, el año 1824 o 25, O'Higgins abdica. No voy a entrar en eso todavía, es tema para otro capítulo. Santiago entonces comienza a desarrollarse en torno a su plaza de armas, comienza a crecer, la Casa Colorada queda inserta en una serie de otros grandes edificios, los puentes sobre el Mapocho, que cada invierno eran arrasados, comienzan a ser reemplazados por un puente que llamaron Cal y Canto. Actualmente ya no queda mucho de ello. Y fue una obra arquitectónica re interesante porque unía los dos extremos del río Mapocho con el Santiago central. El Cerro Huelén, Cerro Santa Lucía, era una cantera de la cual se sacaba mucha roca, fue cementerio en algún momento incluso. Permitió la reconstrucción de muchas iglesias que fueron dañadas por los sucesivos terremotos,
partiendo por la Gran Catedral. El puente de Calicanto nos permitió acceder a lo que llamaron la Chimba, al otro lado del río Mapocho, y algunas congregaciones religiosas comienzan a instalarse allá, como los dominicanos, los recoletos, en fin. Y comienza de a poco a adquirir la ciudad de Santiago la fisonomía que reconoceríamos aún hoy, pero siempre bajo la arquitectura muy colonial. ¿Cuál era esa arquitectura? Una arquitectura pesada, de solares, con patios interiores, casas de adobe, con muros grandes, con rejas metálicas, con puertas tachonadas de madera y con tejas españolas muy pesadas. Esas construcciones, a lo largo del tiempo, las vamos a ver incluso hasta la primera década del siglo XXI, en algunos sectores del centro, y las podríamos reconocer perfectamente hasta el día de hoy. En un próximo capítulo hablaremos de las calles emblemáticas, la calle de la Compañía, la calle Bandera. ¿Por qué se llaman así? Bueno, haremos un pequeño adelanto. La calle Bandera se llamó así porque un comerciante, si mal no recuerdo, tío de don Arturo Prat Chacón, de apellido Chacón, tenía una tienda de paños y durante las guerras del siglo XIX, especialmente la Guerra del Pacífico, él desplegó una gran bandera, tremenda bandera en la zona, y la gente se refería a la calle como la calle de la Bandera, y así quedó como calle Bandera. El Palacio de la Moneda era un palacio donde se fabricaban las monedas y se acuñaban las monedas y comenzó a ser gobierno o casa de gobierno durante el gobierno de don Manuel Bulnes. Estamos hablando ya del 1840-50, uno de los primeros decenios. Pero todos esos temas los trataremos en un próximo capítulo. Este capítulo fue un poco contarles el nexo entre el Chile antiguo, el Chile colonial, con el Chile que vamos a comenzar a conversar más adelante. Hablaremos de más detalles, hablaremos de más contenido de este periodo de 300 años que acabo de resumir muy malamente en este capítulo, con más detalle en unos próximos capítulos que espero sean más entretenidos que este capítulo de nexos entre lo que fue el antiguo Santiago colonial y el Santiago moderno del día de hoy, con esa torre gigantesca que nos está haciendo característico ya, la famosa torre del Bicentenario ahí en el Costanera Center. Desde ese periodo, desde el periodo de los grandes rascacielos hacia atrás hasta la fundación, hay un periodo larguísimo de distintas etapas arquitectónicas, distintos grandes edificios que han sido emblemáticos, que han desaparecido y que hasta el día de hoy marcan una historia y un recorrido a nuestra ciudad. Capítulo aparte es la construcción de los famosos cementerios. Hay un hito interesante dentro de esto, que fue el famoso incendio de la Compañía, que la iglesia de la Compañía estaba en los actuales terrenos de los patios del Congreso Nacional. Hubo un gigantesco incendio. Y uno de los grandes hitos arquitectónicos del cementerio general es el monumento a las víctimas de ese incendio que está a la entrada. También hablaremos de eso y vamos a ir a terreno, si es posible. Ante la sorpresa y cara de desconcierto de mi productora cuando le hablo de salir a terreno, porque implica más inversión, implica más infraestructura y evidentemente más parafernalia. Pero estos temas yo los quiero tratar en terreno. Creo que es más interesante hablar de todo esto y en detalle de estos 300 años de evolución de la ciudad, ya viendo lo que estoy contando. Por eso no quiero entrar en detalle, estoy siendo súper somero, estoy siendo súper general. Algún amigo historiador se puede enojar porque no estoy dando fechas exactas, estoy hablando muy, muy en general, porque ese tema lo quiero tratar en terreno, porque hay cosas muy interesantes, incluso cimientos de algunas construcciones que podemos encontrar, lo que son los túneles de la ciudad de Santiago, las construcciones de las grandes congregaciones religiosas, que son determinantes, los agustinos, las monjitas, por ejemplo. Hay una calle monjitas, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llaman los agustinas? Teatinos. Son nombres de grandes congregaciones religiosas que ocuparon ese Chile colonial desde el 1550, cuando ya comienza a consolidarse Santiago, ya en la década del 50 del siglo XV, ya directamente hasta bien entrado el siglo XX, en que comenzamos a ver ya la fisonomía de nuestra ciudad como actualmente la conocemos. Pero cada una de esas etapas tiene procesos. Procesos, por ejemplo, el conflicto conservador-liberal de fines del siglo XIX también marca fisonomías en la ciudad. El nacimiento del cementerio general, del cual hablaba hace unos minutos, nace de ese conflicto.
Entonces, cada uno de esos temas los hablaremos en su momento, en terreno, cuando la mirada del cuervo salga a volar. Nos veremos en un próximo capítulo de La Mirada del Cuervo. Suerte.